Alabado sea Dios. Marcos 4, 35 al 41, dice la poderosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, tu presencia es real. Y te pedimos que continúes con nosotros y tus propósitos se cumplan para la gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, ayúdanos y síguete moviendo como sabes hacerlo, de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor. En ese glorioso nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una historia donde estas personas se montan en una barca con Jesús, van al otro lado, hacia la tierra de los Gadarenos, y ocurre algo inesperado y es una tormenta. Así como a veces nosotros en la vida llevamos nuestra vida normal y de momento empiezan a ocurrir cosas que nosotros no esperamos. El COVID es una de ellas que nadie lo esperaba. Y eso produce grandes tensiones. Inclusive, en este caso, ellos que eran expertos en el mar y conocían y sabían de estas cosas, imagínense que tenían miedo de morir, porque no era una tempestad, era una gran tempestad. Y dice que las olas eran tan violentas que el agua se metía dentro de la barca y ya se estaba la barca llenando de agua, se anegaba. Así que lo próximo que iba a ocurrir era que si se llenaba de agua la barca, se iba a hundir. Y entonces ahí está Jesús. Ahí es donde ellos reprenden a Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Que no te importa que vamos a morir? Jesús hace el milagro y le hace dos preguntas. ¿Por qué ustedes están amedrentados? Y le hace una segunda pregunta. ¿Que no tienen fe? Entonces uno dice, ¿que acaso Jesús es insensible? Porque hay una gran tormenta, se está metiendo el agua, la posibilidad de morir le salta. ¿Por qué en medio de esa circunstancia Jesús les dice por qué están amedrentados? ¿Acaso no era una situación para estar amedrentados? Y luego dice, no tienen fe. En ese momento fe, que se está hundiendo el barco. Sí, en ese momento, porque ahí es donde la fe se tiene que crecer. Y como nosotros no escatimamos en nada, hoy voy a invitar a una amiga colombiana, que es la que va a traer el mensaje aquí. Ella es Ingrid Betancourt, quien era candidata a la presidencia de Colombia en el 2002 y fue secuestrada por la guerrilla y estuvo secuestrada 6 años. Y yo quiero que escuchemos su historia contada por ella misma. Cuando pienso hacia atrás, logro identificar los pasos que di para lograrlo. Y quiero compartir con ustedes 3 de ellos. El primero fue guiarme por principios, porque me di cuenta que en medio del pánico y del bloqueo mental, si iba a los principios, actuaba acertadamente. El segundo paso fue aprender a construir confianza, solidaridad, aprender a unirnos. El tercer paso es para mí muy importante y es un regalo que les quiero hacer.
El tercer paso es aprender a desarrollar la fe. Ahora, yo sé que a todos nos pueden dividir, a todos nos pueden manipular con el miedo. Ahora, todos sentimos miedo, pero todos podemos evitar ser reclutados usando esos recursos que tenemos, nuestros principios, la unión, la fe. El miedo es claro parte de nuestra condición humana y adicionalmente es necesario para sobrevivir, pero es sobre todo el referente sobre el cual cada uno de nosotros construimos nuestra identidad, nuestra personalidad. Es verdad, yo tenía 41 años la primera vez que sentí miedo. Y sentir miedo no fue mi decisión, pero sí lo fue decidir qué hacer con ese miedo. Tremenda historia, ¿verdad? Y yo solamente, a todos nos pasa con el miedo. Hay gente con miedo por el COVID. Hay gente que no ha venido al templo por miedo. Hay gente que no sale por el miedo. Y diversidad de razones, ¿no? Pero yo quiero destacar las 3 cosas que ella destacó en su historia y que ella aprendió en medio de esa experiencia. La primera de ellas era la importancia de guiarse por principios. Porque hay momentos, como en el miedo o otras circunstancias, que las emociones toman el control y nos hacen actuar incorrectamente. Pero es en ese momento donde los principios se hacen poderosos. Porque como ella decía, a mí los principios me ayudaban a actuar correctamente. Porque si no hubiera tenido principios, no hubiera tenido un norte que seguir. Ahí es donde entra la importancia de los principios para nosotros. Y nosotros tenemos unos principios sumamente valiosos, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde entra la importancia de conocer, meditar, atesorar, memorizar la palabra de Dios. Y voy a leer algunas cositas así del Salmo 119, rapidito. Por ejemplo, en el Salmo 119, de 25 en adelante, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, pero dice: vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido: enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y oiga bien, se deshace mi alma de ansiedad, pero dice: susténtame con tu palabra. Los principios, ¿ve? Luego el verso 49, más adelante, y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. El poder de la palabra de Dios. Luego, en el versículo 92, dice el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Escuchando? Verso 97, que este es bastante conocido. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La importancia de los principios. La Biblia nos dice qué hacer. Cuando viene el medio, cuando viene el miedo, las emociones, etcétera, los dichos, los principios de Dios, lo que Dios ha declarado, se hace una poderosa fortaleza. La segunda cosa que ella aprendió y que dijo que era importante era la unidad. ¿Recuerdas? El segundo era la unidad, el poder. Nosotros tenemos que entender el poder de la comunidad de fe.
del estar juntos, del sostenernos juntos. Por eso la reunión de los santos es importante. El vernos, sostenernos, oramos los unos por los otros, nos animamos los unos a los otros. Como dice uno de los lemas de nuestro distrito, juntos es mejor y llegamos más lejos. Siempre ha sido así, pero hay gente que ha querido aislarse de la comunidad de fe. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en medio de esa reunión, envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición en la comunidad de fe, hay bendición en la unidad. Y una tercera cosa, y no menos importante, la que Jesús les reclamó a sus discípulos allí en la barca, y fue la fe en Dios. ¿Se acuerda que ella le decía a Pincho, coge el teléfono y llama al de arriba? ¿Qué? Pídele a Dios. Pincho le dice, yo no creo en Dios, tú lo sabes. Pero a la hora de la verdad, él cogió el teléfono y llamó arriba. Y entonces cuando él pudo hablar en la entrevista que le hicieron, él mandó un mensaje para que ella lo escuchara. Llamé al que tú me dijiste y me contestó. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien clama, Jehová escucha y responde. Y eso es importante nosotros poder entenderlo. Y yo quiero rápidamente recordarte algunas palabras de Jesús, como por ejemplo en el capítulo 14 de Juan, el verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Confía en mí. Y luego más adelante en el verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo dijo Jesús, sin importar la circunstancia. Y podríamos decir, sí, pero él dijo eso y ajá. Bueno, no solamente es que él dijo eso, es que la Biblia, él mismo también dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está hablando alguien con autoridad. Y cuando dice que no te preocupes ni tengas miedo, que confíes en Él, tú deberías confiar en Él. Porque Él es fiel a su palabra. Él es el Señor. Él es veraz. Y este fue el mismo Jesús que en Mateo capítulo 11, los versos del 28 al 30, Él dijo las siguientes palabras. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. Solo Él puede ofrecer descanso y paz. Y en medio de estos tiempos, y en medio de tu miedo, y en medio de tus cosas, Jesús te está invitando a su bendita presencia. Y que recuerde quién es Él, que tu vida está en sus manos. Y que entienda, ve por qué Él les reclama a sus discípulos en medio de la circunstancia difícil, porque están amedrentados. Si Él está ahí, que no tienen fe, no confían en mí. ¿Y qué es la fe? Nosotros siempre leemos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, a principio, ¿verdad? El versículo 1. Pero ustedes saben que yo siempre cuando hablo de la fe me gusta leer el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y oiga bien, porque es necesario, y Albona el domingo pasado ha mencionado esa palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es real, y no solamente eso,
sino que es galardonador de los que le buscan. Que lo que tú buscas en Él, lo vas a encontrar. Que Él es capaz de darte lo que tú necesitas. Así que no es solamente saber de Dios, sino que la fe es necesario creer que Dios es real, que Dios existe, que Dios es Dios. Pero no solamente eso, sino que también tiene la capacidad de bendecirme, de yo encontrar en Él lo que yo necesito. Y una de las cosas que hace Él es despeja el miedo y el temor, despeja la ansiedad. Porque en Él nos sentimos seguros, sentimos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, que Él cuida, así como la gallina cuida sus polluelos, Él cuida y cuidará de nosotros. Cuando usted lee en el Salmo 34, usted va a ver unos versos que dice, mira, acuérdate que Él nos libró y nos libra y nos librará. La eternidad de Dios. Él estuvo conmigo en el pasado, está en el presente y seguirá siendo fiel, y lo que venga en el futuro, Él estará ahí. Y en esta mañana, si tú estuviste muy pendiente al devocional, una de las cosas que Dios viene recalcando es el asunto de la fe, de creerle a Dios, de confiar en Dios, de no tener miedo, de echar fuera la ansiedad, de habitar en Él, descansar en Él, porque nuestra fuerza nosotros no podemos. Y ese es el mensaje. Esta mujer allí, sin ser creyente, en medio de una selva, aprendió el valor de la fe. Y que creer en Dios es una bendición, porque Dios responde. Y fíjate lo que él, cuando Pincho le dice, tú sabes que yo no creo en Él, dice, no importa. Él como quiera escucha. Y uno dirá, no, porque él no es cristiano. Pero mi Biblia dice que Dios hace llover y salir el sol sobre buenos y malos. El amor y la bendición de Dios es tan grande. Miren, mi hermano, usted y yo tenemos que aprender a caminar en fe creyéndole a Dios. Y en tiempos como estos tenemos que mostrarle al mundo en quién hemos puesto nuestra confianza. Y decirle al mundo que tienen a quién acudir. Dígale a sus familiares, amistades, a todo el que encuentre. Cuando usted lo vea en una crisis, en un momento difícil, dígale, coge tu teléfono, llama al de arriba. Aunque te diga, yo no soy cristiano, no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquiera, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermano, recibe esta palabra. Créele a Dios en medio de estos tiempos. Métete ahí debajo de la cobertura de papá y cree que tu vida está en las manos del Señor. De hecho, hay algo bien poderoso y es que ella decía, yo no quise perder mi identidad. Así que yo no dije ningún número, yo dije mi nombre. A mí me llaman por mi nombre. Se expuso a que la mataran. Pero dice, yo no quería ser uno como ellos. Yo quería mantener mi identidad. Y en medio de estos tiempos, tú no puedes perder tu identidad. La fortaleza de Jesús en su humanidad estaba basada en una declaración que Dios hizo de Él, que dice de nosotros también, en Mateo 3:17, y es cuando se escucha una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú y yo somos amados por Dios. Tenemos un Padre que nos ama. Se complace en nosotros. Jesús creyó eso. Y eso fue en su bautismo antes de comenzar su ministerio. Inmediatamente después de eso fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Y cuando el diablo trató de velar su mente y su corazón, y turbarlo y desviarlo de la voluntad de Dios, siempre él contestaba de esta manera, escrito está. Eso hay que traducirlo. ¿Qué significa eso?
mi papá dijo esto y yo le creo a mi papá. Confió en su Padre Celestial. Por eso cada día iba al monte, a la presencia de su Padre. Porque allí él encontraba la fortaleza, el refugio. Y se abrazaba al Padre y se abalanzaba al Padre allá, ¿verdad? Como digo yo, cuando uno ora, que uno lo que hace es que se recuesta del pecho del Señor y uno siente como Dios dice, tranquilo Bobby, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Dios que nos sostiene a nosotros. No diga eso, decláralo y vívalo. Créale a Dios, porque si se deje vencer por el miedo y por la ansiedad, los pueden convertir en un ídolo que controle tu vida. Pero en esta mañana Dios quiere desatar tu mente y tu corazón. Y que recuerdes los principios, recuerdes la palabra liberta. Hay poder en Dios. Mi vida está en las manos del Señor. Confíen en Dios. Y todos los amigos que nos están viendo, confíen en Dios, hermanos. Y aquellos que no le sirven al Señor, esta historia me parece un buen testimonio de cómo a veces nosotros que creemos que nos la sabemos todas porque ella se creía muy valiente y descubrió su fragilidad y su impotencia en un momento dado. A veces la vida nos lleva ahí donde descubrimos nuestra impotencia y nuestra debilidad. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, podemos hacer una cosa, confiar en Él, depender de Dios, porque Él nos sostiene. Y el Dios que cuidó a esta mujer para que pudiera testificar esto, es el Dios al cual tú y yo le servimos. Y que llamamos Padre, Abba. Y estas promesas de Dios han sido dadas para su pueblo. Y tú las puedes reclamar con fe y creerle a Dios, porque Él es veraz y Él es fiel. Por eso en esta mañana tú tienes que llenarte de fe. ¿Entiendes por qué? Aunque el agua se esté metiendo en la barca y se esté hundiendo, mientras Jesús esté ahí, confía, 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 confía. Porque en la parte humana esas preguntas no tenían sentido. ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo que por qué estamos amedrentados? ¿O tú no estás viendo la tormenta esta? ¿Qué? ¿No tienes fe? ¿Fe ahora, en medio de la tormenta? Sí, ahí es que hay que tenerla. Porque cuando todo está bien, ahí todo el mundo habla de fe. No, ahora es que hay que meter mano. Ahora es que hay que echar mano de esa fe. Yo espero que este testimonio y esta palabra te anime, te levante y eches no eches el miedo en una gaveta, como si me echara en una gaveta. No. Bótalo. Porque si lo guardas en una gaveta, la semana que viene lo vas a ir a buscar ahí. Porque las circunstancias cambian. Así que yo invito en esta mañana a la iglesia a que se aferre a lo que Dios es y a lo que Dios ha dicho de Él y de nosotros. Y que caminemos con nuestro rostro erguido, con precaución, pero sin miedo, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas y que Él es mi papá, Él es Abba. Mi vida está en sus manos. Hermano, tú estás bajo la protección de Dios, en las manos del Creador de todas las cosas. Ese es el que te cuida y te sustenta. Aun cuando tú duermes, Él vela tus sueños. Dice la Biblia que envía ángeles alrededor de nosotros que nos cuiden. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso, si hay alguna vida que no conoce a este Dios tan glorioso y no está relacionado con este Dios tan glorioso, te pido que en el nombre de Jesús tú consideres seriamente, reconozcas tu condición y vengas a Cristo. Reconoce tu impotencia, tú no lo puedes todo. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como Salvador y Señor de tu vida
y dejar que Dios obre en la vida tuya. Ponle tu destino en las manos a Dios. Esas son las manos más seguras donde tú puedes poner tu destino. Dios conoce el hoy y el mañana tuyo. Así que cuando nos ponemos nuestra vida y todos nuestros asuntos en las manos de ese Dios, en esas manos estamos seguros. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice amén. Pero diga amén después que salga de aquí. Diga amén cuando empiece a entrar el agua en la barca. ¿Usted me está entendiendo? Cuando empiece a entrar el agua, acuérdese de esto y de que Él espera. Que Dios les bendiga.